Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a nuestro episodio de Espacio de Reflexión. Hoy queremos invitarlos a cerrar los ojos un momento en este podcast con el fin de pensar por un segundo en lo que significa salir, empacar todo en una sola maleta y peor aún, tener que huir de casa sin tiempo, ni siquiera para cerrarla porque es una total huida. Entonces vamos a iniciar pensando en ese punto, en lo difícil que puede ser que de la nada nos toque huir de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro ambiente, de nuestra familia. Esa es la vida del inmigrante. Migrar o refugiarse en otro país es mucho más que transmitir un cambio de fronteras o un reto geográfico, sino es un proceso psicológico y emocional que sacude los cimientos de la identidad. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio un poco más visible, pero doloroso. El duelo de un inmigrante cuando tiene que estar en otro país en donde no conoce a nadie, en donde no tiene ayuda de nadie, en donde le toca empezar de cero, en donde su vida reinicia sin ni siquiera hay veces quererlo. Se inicia por ahí y analizaremos que exactamente este es un tipo de duelo. No, el duelo no es solamente cuando se va una persona de este mundo, sino cuando perdemos algo en este mundo, cuando reiniciamos nuestra vida desde cero. Es un tipo de duelo que viven los inmigrantes y que tal vez nosotros no sabemos, o que las personas no tienen empatía y no saben por lo que está pasando esa persona que emigró. Es un duelo que se vive emocional, que lo más importante es el acompañamiento psicosocial para poder activar y darnos recomendaciones claves para ayudar, el trabajo social y los defensores de derechos humanos que ponen el cuerpo y el corazón en la primera línea de atención. Se debería hacer siempre así. Entonces nos vamos a profundizar qué es el duelo en un refugiado o en un emigrante. Para empezar, cuando escuchamos la palabra duelo, casi siempre las asociamos a la muerte, lo que les explicaba desde el inicio. Que pensamos que el duelo solo se vive cuando la persona muere y parte de este mundo y no la volvemos a ver. No, el ser humano vive muchas clases de duelos. El primer duelo es ese, el que vive la persona porque partió su papá, su mamá, su hermano de este mundo. Es una clase de duelo. Pero el duelo también significa cuando, ejemplo, no volvemos a ver a alguien por mucho tiempo. La persona está viva, pero estamos viviendo un duelo porque no estamos con ella. Entonces esa es otra clase de duelo, un duelo migratorio. También ¿cómo lo definiríamos? El duelo migratorio es el proceso de adaptación psicológica que vive una persona al separarse de un país de origen, de todo lo que significaba para él algo importante. Pero esto tiene características muy pronunciadas, y es el duelo es un duelo parcial. El origen del país, la cultura, los seres queridos, es recurrente y activo, o sea que cada vez que el migrante hace una videollamada, escucha una canción de su tierra o ve las noticias de su país, el duelo se reactiva
reactiva, o sea, los sentimientos y las emociones vuelven a reaparecer en esa persona que está intentando sobrellevar una vida. Y también es transgeneracional. A veces, incluso los hijos de los inmigrantes nacidos en el país de acogida heredan la nostalgia y los vacíos de sus padres. Hay una diferencia crucial que debemos marcar entre un inmigrante y un refugiado, y es que el inmigrante por lo general planifica su viaje dentro de las dificultades, buscando mejores oportunidades de vida, pero los refugiados o el solicitante del asilo huye para salvar su vida bajo una amenaza, una violencia. En este caso podríamos hablar de las personas que sufren de conflictos armados en su pueblo, en su país, y que tienen que emigrar porque la vida y la situación no va a cambiar y no va a mejorar por ahora. El refugiado no tiene elección, simplemente le tocó hacerlo, le tocó partir, le tocó hacer su vida sin querer cambiarla. Y no solo se deja atrás, sino que como que se rompe el sentido de la seguridad básica en el mundo. O sea, esa persona que sufre ese duelo y esa transición obligatoria, su vida cambia totalmente porque ni siquiera volverá a tener seguridad en donde esté. Esas personas quedan con un trauma psicológico que la idea es que el trabajador social o el psicólogo social lo aborde para que él pueda superar todos estos miedos. Las principales afectaciones emocionales pues son: detrás de cifras de migración hay rostros, historias y un impacto social y emocional que profundo. Cuando una persona atraviesa este proceso, ¿cuáles son las principales afectaciones que nos vemos consultar o las comunicaciones? La lista es compleja: la pérdida de la identidad de estatus, la culpa del superviviente, la ansiedad y la depresión por incertidumbre. Esa es una de las principales afectaciones que presenta la persona que migra. De hecho, cuando estas afectaciones se desbordan debido pues a la acumulación de estrés crónico, es cuando aparece el famoso síndrome de Ulises o síndrome de migrante con estrés crónico y múltiples. No es una enfermedad mental como tal, sino un cuadro de estrés extremo que presenta la persona que lo está viviendo. Es desgarrador porque pues el cuerpo también habla, y no solamente la mente se cansa, sino el cuerpo, y es donde vamos a ver reflejado lo que esto transmite a esto. Es donde el cuerpo grita pues que el migrante por supervivencia muchas veces tiene que callar para seguir trabajando día a día. La estrategia de acompañamiento psicosocial en este momento es sabiendo que todas las preguntas obligadas es cómo ayudamos, desde dónde paramos para acompañar este sufrimiento. Las estrategias no pueden ser puramente clínicas, derivan, sino de una estrategia psicosocial, o sea, que se vea el impacto profundizado en lo psicosocial. Otra estrategia vital es el fortalecimiento de tejido comunitario. El aislamiento es el peor enemigo que puede tener el duelo migratorio. Por ende, el espacio colectivo, grupos de apoyo mutuo donde los migrantes puedan encontrarse, puedan ayudarse, puedan hablar el mismo idioma que están viviendo, y pues así tener códigos de cultura para compartir y entiendan su comida, sana muchísimo y ayuda a que el inmigrante pues vaya superando poco a poco lo que está viviendo. Estos grupos de apoyo lo que hace es que ellos se sientan acompañados entre sí y puedan sobrellevar lo que están viviendo en ese momento. También no olvidemos pues también la recuperación de la agencia y la autonomía. Cuando eres refugiado, el sistema te convierte en un sujeto pasivo
que espera asistencia, espera el permiso, espera la comida, espera la ayuda, es como espera y espera. Entonces a esas personas el acompañamiento psicosocial debe de devolverse el control en su vida, involucrándolos de todas las decisiones que se tomen, talleres artísticos, proyectos comunitarios, liderazgo social y locales, sentirse útiles en ese momento dentro de esa comunidad, pues reconstruyendo una autoestima que está destruida totalmente. Entonces el psicólogo social tiene un papel supremamente importante y no es solamente abarcar esa comunidad, sino que hacerla útil para que ellos sientan que pueden seguir su vida a pesar de que cambió totalmente. Entonces todo depende también de las personas que les intervengan, cómo los intervengan, los talleres que les realicen, que esas personas puedan emprender para poder ayudarse en el futuro y que sientan que sí pueden salir de esa situación que está viviendo tan dura. Las conclusiones finales de este podcast nos vamos acercando al final del episodio y queremos dejar flotando un par de reflexiones al aire. El duelo migratorio es una patología que debe ser curada con urgencia. Es un proceso humano, natural y profundamente digno de ser transitado. Lo que les explicaba anteriormente, la importancia de darle las ayudas necesarias y el acompañamiento necesario y que sea siempre. Migrar es una de las transiciones más valientes que puede pasar por un ser humano para poder emprender su vida y emprender en algún negocio para poder sobrellevar su vida y salir adelante. La sociedad de acogida tenemos la responsabilidad ética y humana de construir puentes, no muros. Lo que hacemos muchas veces es que, llegó un ejemplo y es muy famoso, llegó ese venezolano, no es ladrón, no es. Entonces esos muros lo que hacen es que esas personas no puedan salir adelante. Entonces la idea es ayudar a esas personas a que puedan sobrellevar ese duelo y sobrellevar esa vida que les tocó sí o sí pasar. Es una semilla de una nueva vida y que nosotros podemos hacer, no solamente la responsabilidad del psicólogo social, sino de una comunidad entera, tener mucha empatía ante estas personas que están viviendo este duelo diario. Muchas gracias.